Quiero darles la bienvenida a quienes están aquí en el Zoom y a todas las personas que se están uniendo a través de YouTube. Bienvenidas a esta nueva charla gratis de Fundación Un Camino, en este horario un poco extraño que nos calza con nuestras horas de almuerzo, de colación, pero dada la diferencia horaria con Mercedes, es la mejor hora que podemos encontrar. Bien, ¿de qué nos va a hablar Mercedes? ¿Por qué la hemos invitado? Las mujeres, ustedes saben, lo han leído, lo hemos aprendido, están presentes transversalmente a lo largo de toda la Biblia hebrea o del Primer Testamento o del Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros. Y las mujeres forman parte del pueblo, de su historia, y participan de maneras muy diversas, tanto en los mejores momentos como en los peores momentos de la historia del pueblo. Por otro lado, la violencia también ha sido transversal y bastante habitual. Y las mujeres han sido muchas veces víctimas de la violencia, pero también han sido victimarias, agentes de esa violencia. Entonces, en esta charla queremos explorar un poco una panorámica sobre dichas mujeres desde el Pentateuco hasta la literatura sapiencial. Y para ese tema tan interesante, hemos invitado a Mercedes Navarro, quien ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Mercedes es religiosa mercedaria de la caridad, es psicóloga, es escritora, es pintora, es doctora en psicología, doctora en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con la especialidad de exégesis bíblica en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es también cofundadora y presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, cofundadora de la Asociación Bíblica Española y de la Escuela de Teología Entiendo. Feminista de Andalucía, EFETA. Pertenece a la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica, tiene más de 200 publicaciones y actualmente está dirigiendo un proyecto muy interesante de editorial Verbo Divino que se llama Las Mujeres, la Biblia y las Mujeres. Así es que le doy la más cordial y cariñosa bienvenida a Mercedes. Pido disculpas nuevamente, Mercedes, por el traslape de los horarios, pero bueno, ya estamos aquí. Muy bienvenida y toda tuya la audiencia. Eh, Muchas gracias por la invitación. Eh, no, no es, para mí no es un problema el retraso, es más bien para ustedes, para vosotros, ¿no? Quiero hacer una pequeña acotación, porque la otra vez pasó igual, cuando Carolina me presenta, dice que soy cofundadora de la Asociación Bíblica Española. No, yo ya entré cuando estaba fundada. O sea, de las otras sí, pero de esta no. Bueno, pues una vez dicho esto, empiezo directamente porque, bueno, pues tenemos también ese tiempo valioso que para vosotras es el tiempo del almuerzo. Pues efectivamente, la violencia contra las mujeres está desgraciadamente a la orden del día. En todo el mundo, ellas son agredidas, violadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres y las víctimas siguen aumentando. También hay mujeres violentas, pocas en comparación con las víctimas. Pero esto no es nuevo. La historia y la literatura dan buena cuenta de la violencia contra y de las mujeres a lo largo de los siglos. Y también la Biblia, como bien ha dicho Carolina, ¿no? En muchas de sus páginas encontramos distintos modos de violencia contra las mujeres y en algunas de ellas también aparecen mujeres que ejercen violencia. Voy a presentar algunos ejemplos concretos de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, respetando el orden de los libros, y al final añadiré unas breves reflexiones, ¿no? Voy a empezar por las mujeres bíblicas que ejercen la violencia. Eh, Estoy preparando un libro donde eh, aparecen todas, al menos todas las que yo he visto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero aquí solo voy a hacer
pues eso, voy a presentar una muestra, ¿no? De eso, pues con ejemplos concretos, ¿no? Que tampoco, en los que tampoco voy a profundizar grandemente porque pretendo ofrecer más que nada una panorámica. Pues vale. Comienzo con las mujeres bíblicas que ejercen la violencia. Y las primeras aparecen en el libro del Génesis, empezando por Sara. En este libro, en Génesis, encontramos a Sara, la mujer de Abraham, que se comporta de forma violenta con su esclava Agar, en los capítulos 16 y en el capítulo 21. Los episodios cuentan que cuando Agar se queda embarazada de Abraham, debido a la esterilidad de Sara, ésta maltrata a Agar, que tiene que huir para salvarse. Entonces ella escapa por breve tiempo, pues Dios le pide que vuelva con su señora. Después, cuando ya cada uno tiene su propio hijo, Ismael, el hijo de Agar, Isaac, el hijo de Sara, esta última Sara siente amenazada la herencia de Isaac y consigue que su marido expulse definitivamente a Agar e Ismael de su casa. Y conocemos la historia, Agar se va con su hijo al desierto, dispuesta a morir, pero Dios la salva y le hace una promesa sobre su descendencia semejante a la de Abraham. Así, Sara es violenta contra Agar por celo y rivalidad, algo que bueno, también es transversal en la historia en los hombres, pero mucho, mucho también en las mujeres, ¿no? Y lo hace por temor a que Ismael reemplace a Isaac, el hijo legítimo. O sea, que tiene mucho que ver todo el tema de la descendencia, perdón, todo el tema de la descendencia y el puesto que cada una tiene en la historia del clan. Bueno, la diferencia entre las dos es muy grande, una es esclava, la otra es libre, y bueno, hay muchísimos detalles, ¿no? que indicarían el tipo de violencia, eh, bueno, pues cómo se desarrolla, las respuestas de cada una, etcétera, ¿no? Hay otros casos en el libro del Génesis, como por ejemplo la historia de las hijas de Lot en el capítulo 19, y especialmente, porque también es más conocida, la del acoso de la mujer de Putifar a José. En el caso de la historia de las hijas de Lot, pues ya sabemos que ellas fuerzan a su padre, o sea, que abusan de él ¿eh? Para dejar descendencia, no para ellas precisamente, sino para su padre, pero es igual, o sea, lo cierto es que abusan. Y en el acoso de la mujer de Putifar a José, bueno, pues está claro que ella se encapricha y lo acosa, además directamente, es decir, que no es algo, perdón, no es algo que se lleva a cabo con ciertas armas femeninas y tal, no, no, ella va directa, acuéstate conmigo, o sea, y, y bueno, luego se venga también de él, ¿no? En el libro de los jueces, quizás pues el más violento de la Biblia, encontramos historias de mujeres extremadamente violentadas, pero también de mujeres violentas. La primera es la historia de Jael, en Jueces 4, que forma parte del ciclo de la juez Débora. Débora manda a Barak a luchar contra el ejército de Sísara y lo derrota. Y Sísara, vencido, huye y se refugia en la tienda de Jael, mujer de Heber el Kenita, donde es acogido según las muestras de hospitalidad propias de la época. Eh, pero mientras dormía, Jael lo mata hincándole un clavo en la cabeza y entrega esa cabeza a los israelitas. Y el pueblo entonces la aclama como a una heroína, ¿no? Como aparece en el poema de Jueces 5. Eh, es, es duro darse cuenta de cómo, eh, aunque
ella se pone de parte de los israelitas, que luego la consideran una heroína, etcétera, etcétera, rompe todas las normas de la hospitalidad. Es decir, que en ese sentido ella también violenta algo sagrado entre los pueblos de ese, de ese entorno, ¿no? Y en la época. Otro caso del libro de los jueces es el de la mujer de Tebes que mata al invasor arrojándole una piedra de molino desde una torre, que aparece en Jueces 9. Pero quizá uno de los más conocidos es el caso de Dalila en el ciclo de Sansón, en Jueces 14, 15 y 16, de los 3 capítulos, calificada desde luego inadecuadamente como mujer fatal, una mujer seductora y falsa según la interpretación patriarcal. Luego vamos a los textos y no responden a este estereotipo. Porque en realidad ella no engaña, porque le dice claramente a Sansón desde el principio lo que quiere y que ella trabaja para los filisteos, que es una caza recompensa, y se lo dice desde que lo conoce. Dalila ejerce violencia al presionar a Sansón para arrancarle el secreto de su fuerza. Y Sansón llega un momento en que cede, y cuando lo hace, pues el narrador cuenta que la fuerza que él tenía desaparece, eh, que es el secreto precisamente que buscaban los filisteos, ¿no? Eh, entonces, cuando Sansón le dice que, bueno, cede y le cuenta cuál es el secreto de su fuerza, pues ella corta sus cabellos, lo debilita y lo entrega por dinero a los filisteos. La violencia de Jael que mata para Israel es considerada aceptable y honorable. Es, pues eso, una victoria para los israelitas, que ya digo, repito, la consideran una heroína del pueblo. En cambio, la de Dalila, que ejerce la violencia para los filisteos y que no llega tan lejos como Jael, es considerada abominable, simplemente porque no es del pueblo. Esta forma de evaluación pues es de sobra conocida, no solamente de antes, en el contexto bíblico y en el contexto además de toda la historia, sino también de ahora. Es decir, que depende de muchos rasgos, de muchos factores, la evaluación que hagamos de la violencia. Violencias que parecen permitidas, normalizadas, y otras violencias que nos resultan crueles, terribles, etcétera, ¿no? Cuando seguramente en una mirada pues más neutral o más distante no serían tan diferentes. En los libros, eh, históricos, los de Samuel y Reyes, también encontramos numerosos episodios violentos. Nos encontramos con Jezabel, esposa de Ahab, una reina poderosa y cruel que asesina a las profetisas y profetas de Yahvé, y a Jehú, conspirador contra los homicidas, que es la dinastía reinante. Esto aparece en 2 Reyes 9, del 30 al 37. Pero Jezabel es más conocida por la historia de la viña de Nabot, que se cuenta en 1 Reyes 21. El rey Ahab se encapricha de la viña de un tal Nabot, que la tenía cerca del palacio real, y le propone que se la venda. Nabot se niega porque es una herencia que ha recibido, y Ahab entonces se deprime y se describe muy bien toda la depresión, etcétera, ¿no? Y al conocer Jezabel la causa del mal del rey, urde un plan, manda proclamar ayuno y que sienten a Nabot en primera fila en la asamblea, donde se está pues, viviendo el ayuno, ¿no? Y que 2 hombres perversos, lo dice así, lo calumnien y después lo apedreen. Pues bien, Nabot
es ejecutado y una vez que esto está conseguido, Ahab se apodera de la viña y Jezabel acaba sus días comida por los perros, como predijo el profeta Elías para ella. Es decir, que ejerce una violencia, pues también, eh, pues es indirecta, pero es letal. En 2 Reyes 11 encontramos la historia de la reina Atalía, nuera de Jezabel, quien habiendo perdido a su hijo Ocosías, consigue hacerse con el trono como regente, matando a toda la familia real, pero ignora que se ha salvado uno de los príncipes, el más pequeño, que es escondido por un sacerdote y que cuando ya tiene edad de reinar es entronizado y aclamado como rey legítimo, sorprendiendo a la reina en el palacio y Atalía, que reinó durante 6 años, pues acaba arrestada en el palacio, la llevan a su casa y la matan fuera. Luego está Judith, que es una de las heroínas más famosas de la Biblia, que casi no tengo ni que contar la historia, la voy a contar, pero brevemente porque es muy conocida. Ha sido inspiración para el arte pictórico, musical, literario y cinematográfico. Pero esta heroína ejerció la violencia de manera premeditada y valiéndose de sus artes femeninas. Su historia se narra en el libro que lleva su nombre. La ciudad de Betulia está asediada por Holofernes, un poderoso lugarteniente de Nabucodonosor. Los ancianos y sacerdotes de la ciudad se han rendido, pero la viuda Judith se enfrenta a ellos y después cavila un plan meticuloso y lo lleva a cabo también con riesgo de su vida. Se quita sus ropas de viuda y se presenta atractiva y hermosa ante Holofernes, haciéndole creer que está de su parte. Cuando lo ha seducido, lo mata cortándole la cabeza y la lleva ante los jefes de Betulia, que enseguida lo, la aclaman eh, pues como también como una heroína, ¿no? Porque ya Betulia, una vez que el ejército está pues debilitado, se pertrecha para luchar contra este enemigo y vence al ejército de Holofernes. Y el pueblo, como digo, pues aclama a Judith como salvadora y como heroína. Aunque es un libro que no puede entenderse como un libro histórico, porque no lo es, eh, gracias a su hazaña, Judith sigue siendo considerada hasta hoy una mujer fuerte de la Biblia y un ejemplo de audacia y de valentía. Y es verdad que lo es, o sea, tiene una parte de ella misma que es verdaderamente como una madre de Israel, ¿no? Y como una mujer fuerte que es capaz de, pues, liberar a su pueblo. Pero no hay que olvidar que es enormemente violenta, tanto en el plan que cavila como en la ejecución. Es decir, que es una mujer violenta. Encontramos también a Esther, que igualmente nos resulta familiar, que como Judith da nombre a un libro de los llamados escritos. En él se cuenta una historia ubicada en el exilio. Asuero, rey de Persia, destituye a su consorte Basti por haber desobedecido a su marido y por el temor que tienen los que cogobiernan con el rey, ¿no? Pues todos los magnates, ¿no? De que las mujeres, si se le perdona, las mujeres la imiten y no obedezcan a sus maridos. Es interesantísimo. O sea, el libro de Esther empieza así y el comienzo es verdaderamente impresionante, ¿no? Es decir, cómo realmente los hombres temen que las mujeres pues no les sean sumisas.
Pues bien, el rey la despide, ¿no? Y elige a Esther, que es una judía del grupo de concubinas, pero que es clandestina como hebrea, es decir, no se sabe que es hebrea, y la convierte en reina. Ella es pariente de Mardoqueo, un hombre de la corte que en el libro rivaliza con Amán, que es el favorito del rey. Mardoqueo descubre un complot contra Asuero y se lo hace saber valiéndose de Esther, quien a su vez le comunica que es hebrea. Amán, para librarse de Mardoqueo, urde un plan genocida contra los judíos y lo publica en un edicto del rey. Mardoqueo pide a Esther su colaboración para convencer a Asuero de que revoque el edicto de genocidio, pero también conspira contra Amán. Y Esther, como judía, de otra manera, pero también eh, en paralelo, ¿no? Utiliza sus armas femeninas para seducir al rey, para volverlo contra Amán y lograr la amnistía para los judíos. Y su plan funciona. Amán es ejecutado y los judíos son salvados. Y Esther es celebrada como heroína y como salvadora del pueblo en el exilio. El tipo de violencia de Esther se ajusta más al estereotipo femenino que el de las mujeres precedentes, pero no por eso es menos letal. Es decir, que indirectamente consigue una ejecución y bueno, pues es también, no sé, una violenta, digamos, eh, indirecta. Pues bien, valgan estos ejemplos, como digo, algunos muy conocidos, para tomar conciencia de que en la Biblia hebrea también hay mujeres violentas, varias de ellas tan violentas o más que los hombres. Y presento ahora, en un segundo momento, a las mujeres violentadas que aparecen en la Biblia hebrea. Esta muestra esbozada de las mujeres violentas indica que son más de lo esperado, y hay más, ¿eh? Y sin embargo, en el cómputo general son muy pocas comparadas con las mujeres víctimas de los distintos tipos de violencia que se narran en toda la Biblia. También aquí solo vamos a ver algunos ejemplos, dejando muchas figuras, algunas tan importantes como Susana, ¿no? Acosada por los viejos, porque tampoco hay tiempo de presentarlas a todas, ¿no? Comienzo con Eva. La primera de las mujeres violentadas de la Biblia es Eva, en Génesis 2 y 3. En esta figura, que es parte fundamental de un importante relato mítico, no histórico, sobre la humanidad, se han proyectado todas las violencias posibles, convirtiéndola en la Pandora bíblica. En el relato no hay violencia ni siquiera en el castigo dado por Dios a los humanos. Todo se cifra en la recepción histórica de Eva, que ha sido nefasta para las mujeres y para toda la humanidad. En la Biblia hebrea prácticamente no hay recepción de esta figura hasta el tiempo ya muy cercano a Jesús y cercano también, por tanto, al cristianismo, incluido algunos textos del Nuevo Testamento. Sobre Eva ha recaído, como digo, la culpabilidad máxima, la de ser responsable de todos los males humanos y además serlo de forma irreversible. La violencia de la interpretación de Eva ha marcado el patriarcado y el machismo del mundo global, digamos, pues occidental o el mundo que más desarrollado, se puede hablar así, legitimando a su vez innumerables formas de odio y de violencia contra las mujeres concretas hasta el día de hoy. La historia del Génesis es un relato mítico que remite a arquetipos profundos y enormemente ricos sobre la humanidad. Pero es increíble la resistencia que hay
a plantearse de otra manera la historia de Eva o la figura de Eva. Bien, pues también encontramos en el libro del Génesis a Sara como una mujer violentada. O sea, es violenta, pero también es violentada. Tiene esas dos facetas, ¿no? Es violenta contra Agar, pero Sara es violentada por su marido. Al atravesar tierra egipcia, temiendo sin motivos por su vida, Abraham toma a su mujer Sara como escudo humano para salvarse a sí mismo. La pone en manos del faraón, a quien miente asegurando que es su hermana, algo que previamente Abraham le había pedido a Sara que dijera, y a lo que ella se somete. Y más adelante, en Génesis 20, se repite lo mismo con el rey de Gerar, volviendo a poner en peligro a Sara para salvarse el propio Abraham. Es decir, que eso de ponerla por delante como un escudo humano para salvarse es un ejercicio de violencia bastante fuerte. Quizá en aquel entonces no se percibía como se puede percibir ahora, pero es violencia. Y cuando leemos este texto hay que afirmarlo así, ¿no? Y Agar, por su parte, es maltratada por Sara, su dueña, y además es objeto de violencia a manos de Abraham, su señor y padre de su hijo Ismael, sobre todo cuando la expulsa de su casa al desierto a sabiendas de que la envía a la muerte junto con el niño. Y porque el texto solamente dice que se va al desierto con un poco de agua y un poco de pan. Así que no había, en el desierto no hay recursos, la mandaba directamente a la muerte. También en el libro del Génesis encontramos una historia que es bastante dura. Eh, la historia de la única hija de Jacob, Dina, porque Jacob tuvo 12 hijos y una hija, o sea, tuvo 13 hijos. Dina solo aparece en la historia familiar, en Génesis 34, cuando se narra su secuestro y violación por parte de Siquén, el hijo del rey, príncipe de la ciudad que lleva su mismo nombre. Siquén. El secuestrador y violador se enamora de ella y pide hacerla su esposa. Eso para Dina, ya violentada, es un mal menor. Pero sus hermanos, con la complicidad pasiva de su padre, heridos en su honor, matan a toda la población de Siquén en venganza y con ello destruyen todo futuro posible para Dina, quien a partir de ese momento desaparece de la historia hasta tal punto de que nos han enseñado desde nuestra más tierna infancia que Jacob tuvo 12 hijos, ¿eh? Y nos aprendimos los nombres de todos. Pero ¿y Dina? O sea, Dina ha desaparecido también de la recepción, ¿no? Efectivamente, esta recepción occidental de las narraciones del ciclo de Jacob ha eliminado la memoria de esta hija única de Jacob. El análisis de la violación de Siquén a Dina indica que lo que llama amor y que se enamora apasionadamente, etc., en realidad es solo una especie de obsesión posesiva sobre la presa. Hay unos datos muy concretos en el vocabulario que indican que es algo violento, es decir, que es obsesivo y que busca como retener a la presa, porque ya la considera suya. Es un caso enormemente parecido a los que encontramos hoy en tantos varones violadores. Génesis 38 cuenta la historia de Tamar, no era de Judá, sospechosa, pero inocente, de matar a sus dos primeros maridos y obligada a volver a la casa de su padre porque su suegro teme darle al hijo menor y
se salta la ley del levirato, porque ya la había hecho con el segundo y como sospecha, cree que es ella la que mata a sus maridos, pues no quiere darle a su hijo pequeño. Después de ser expulsada de la casa de Judá, porque, bueno, ella se vuelve a la casa de su padre, pero en realidad es una expulsión. Tamar ve que pasa el tiempo, pasan los años, y su suegro no cumple con la ley del levirato, es decir, que no le da al hijo que le queda en matrimonio para tener descendencia de su propia casa, la casa de Judá. Cuando éste va al trasquileo de las ovejas, una vez que ha pasado el luto por su madre, que se había muerto, etc., Tamar, que lo sabe, se hace pasar por una prostituta sagrada. Y Judá se acuesta con ella sin saber que es su nuera. Entonces Tamar se queda encinta de Judá para darle descendencia. Cuando Judá se entera de que Tamar está embarazada, la condena a ser apedreada, pero no solo apedreada, sino quemada. Es decir, que es un juicio durísimo, durísimo. Luego, cuando descubre que es el padre del futuro niño y comprende las intenciones de Tamar, porque ella se lo ha demostrado con las prendas que le retuvo cuando se acostó con ella, entonces Judá se da cuenta de su cobardía y confiesa que ella es más justa que él. Pero eso no impide que la deje madre soltera, pues no cumple con la ley del levirato y no le da a su hijo pequeño por marido. Así, Tamar sufre la violencia de la sospecha y la maledicencia y la acusación infundada y unilateral de adúltera, quedando a punto de ser ejecutada por aquel que es responsable de su supuesto adulterio y padre ignorante, ¿verdad?, de su hijo. Ella ha corrido muchos riesgos para salvar la descendencia de la casa de Judá, siendo además una extranjera. Otras mujeres violentadas del Génesis son las hijas de los hombres que aparecen en el capítulo 6, objeto de atracción de los héroes guerreros que la toman por la fuerza. Pasamos al libro de los jueces. La historia de la hija de Jefté, que se cuenta en este libro, en el capítulo 11, dice que Jefté es un juez que debe ir a la guerra. La historia también de él tiene su miga. Al ser invadido por el Espíritu de Dios, como juez, ¿no? Tiene garantizada su victoria, pero Jefté es inseguro y hace un voto indebidamente. Si gana, ofrecerá en sacrificio al primero que salga a recibirle por la puerta de su casa. Y Jefté solo tiene una hija, y claro, ¿quién va a ser el primero que salga a recibirle la puerta de su casa a su hija? Es decir, que en su voto ya está presente la posibilidad de que la hija, bueno, en realidad, pues la certeza de que la hija pues, va a ser sacrificada, ¿no? Jefté solo la tiene a ella, es quien sale a recibirlo y tiene que cumplir su voto. Ella lo acepta el voto y le pide primero unos meses para pasar con sus amigas en el monte. Llegado el momento, Jefté la sacrifica a Dios y el texto elide que la mata y la quema, que tiene su sacrificio. Y este es el único sacrificio humano que se relata en la Biblia, pese a estar prohibido. El sacrificio ritual, el filicidio, deja a la hija sin futuro, pero no sin memoria. Y esto gracias a que las amigas y mujeres instauran un rito anual para su recuerdo. No es necesario insistir en una violencia contra una mujer en el entorno familiar y con la quiescencia social y religiosa que perdura hasta el día de hoy. En Jueces 14 se cuenta la historia del enamoramiento y boda de Sansón con una filistea hija del Timnita. Se conoce como la mujer Timnita.
Durante el banquete de boda, Sansón propone un acertijo con recompensa. Los filisteos quieren la recompensa y amenazan de muerte a la mujer si no le saca la solución a su marido. Ella lo intenta sin conseguirlo y cuando Sansón se marcha, el padre se la da tranquilamente a otro hombre. O sea que dispone de ella como si no tuviera marido. Y un día Sansón vuelve a reclamar a su esposa y al enterarse de lo que ha hecho su suegro se venga y convierte a partir de ese momento a los filisteos en enemigos. Y luego serán siempre enemigos de Israel. La mujer timnita es olvidada por su marido, es amenazada de muerte y es objeto de tráfico e intercambio por parte de su padre. Jueces 19 narra el episodio más violento de todo el libro de Jueces y quizás de la Biblia entera. Un levita y su mujer discuten, quizás porque él la prostituye, como se deduce de algunos términos, y ella se vuelve a la casa de su padre. El marido va a recuperarla. En el camino de vuelta, pernoctan en Gibeá, que es una aldea de la tribu de Benjamín, y un campesino los acoge en su casa. Los hombres del pueblo van por la noche y exigen al campesino que les entregue al levita para violarlo, que es la peor humillación porque lo tratan sexualmente como a una mujer. El campesino, por la ley de la hospitalidad, no accede, pero está dispuesto a intercambiarlo por su hija que es virgen. Ellos insisten y el levita al final saca a su mujer y dice el texto literalmente, para que hagan con ella lo que quieran. Los aldeanos de Gibeá la violan durante toda la noche y la dejan medio muerta en el umbral de la casa. Al amanecer, el levita va a reemprender su camino y la ve tirada, le ordena entonces que se levante y cuando ella no reacciona, la carga sobre su asno. Al llegar a su casa, la remata con un cuchillo porque nunca se dice que esté muerta y la descuartiza en 12 partes que envía a cada tribu de Israel como reclamo de venganza, de honor. Y las tribus se reúnen y el levita cuenta lo sucedido a su mujer, variando la historia a su favor. Entonces las tribus van a la guerra contra Benjamín, con, mucho, con muchas consecuencias. O sea, después de la guerra, resulta que la tribu de Benjamín apenas se queda con hombres, eso lleva a otra violencia, etc. O sea que desde el capítulo 19 hasta el final, hasta el capítulo 21, lo que se narra son las consecuencias de las acciones del levita y de los hombres de Gibeá. La mujer del levita es violentada por el marido que abusa de ella, que la echa a los hombres que quieren matarlo a él, pero que lo van a hacer con ella. Cuenta una historia sesgada y la usa como reclamo de venganza y de guerra. Es violentada también por el hospedero y por los hombres de Gibeá. Le quitan la honra, la vida y la memoria, puesto que su cuerpo no tendrá sepultura. Al estar cuarteado y despedazado y repartido, no va a tener ni sepultura. Es violentada por el narrador, que no le da un nombre, ni propone justicia divina para ella. Y su historia está marcada por un silencio aterrador. En el libro de los jueces también se cuentan otras historias como la de las hijas de Yabés, que sobreviven al exterminio por incumplimiento de la obligación de alistamiento, el capítulo 21, y de las hijas de Silo, en 21 también, que son raptadas para recuperar lo poco que la guerra ha dejado de la tribu de Benjamín y repartirla a sus hombres. Es decir, que es un libro que tela con las mujeres, tela con las mujeres. En el primer libro de Samuel, pasamos a los libros históricos, ¿no? Se cuenta la historia de Ana, mujer del Caná, sin hijos, que comparte marido con Penina, quien por el contrario es fértil y precisamente por esto humilla a Ana, lo mismo que ocurre con Sara y Agar, ¿no?
Agar y Sara. Ana va al templo a rogar a Dios eh, porque se siente humillada, ¿no? Y quiere que Dios la haga fértil. Entonces el sacerdote Eli la ve y ella está llorando y entonces él la juzga y la regaña calificándola de borracha, que ofende al templo. Entonces Ana se defiende de la violencia del juicio de Eli y al final, bueno, pues él se disculpa, pero esta mujer sufre la violencia indirecta de su marido, que además no la entiende porque cuando ella se queja de que le da de los sacrificios la mejor parte a Penina, ¿no? Que ella está como olvidada, le dice, pero no te valgo yo más que 7 hijos, porque no entiende nada. El marido no lo entiende. Eso es bastante habitual. La violencia del sacerdote también la sufre, que la juzga sin pruebas, solo como de vista, ¿no? Por apariencia, y también de la compañera matrimonial, que la humilla. En el segundo libro de Samuel se narra la historia de la violencia contra la reina Rispa. A Rispa, que es la consorte del rey Saúl, le arrebatan toda la descendencia, se la matan entera. Con el asesinato de los hijos se acaba entonces el reinado de Saúl, es decir, acaban con toda la descendencia de esta casa, ¿no? La casa de Saúl. Además, a ella le impiden enterrar a sus hijos y reacciona arriesgando su vida. Aquí hay una evocación de Antígona, ¿no? Para que ellos puedan tener una sepultura. Esto se narra en 2 Samuel 21. En esta historia de violencia por razones políticas y de poder, como digo, encontramos una evocación de la Antígona clásica, pero solo en la reacción que tiene Rispa, es decir, que considera eh, pues que puede arriesgar su vida para darle una sepultura digna a los hijos que le han arrebatado. En el caso de Antígona es su hermano, pero en este caso, bueno, pues hay un cierto paralelismo. En este mismo libro, segundo de Samuel, en el capítulo 13, eh, el narrador cuenta la historia de la violencia contra Tamar, hija de David, hermana de Absalón y hermanastra de Amnón. Amnón desea ardientemente a su medio hermana y urde un plan para seducirla. Cuando consigue quedarse a solas en su dormitorio con Tamar, aparentando una enfermedad y rogando que su medio hermana le lleve la comida con la complicidad de un amigo, ¿verdad? Pues le propone acostarse con ella. Acuéstate conmigo, dice a ella, y Tamar se resiste, Tamar no quiere, y lo hace con un lúcido discurso, en este caso la mujer tiene palabras, en el que sitúa a su hermanastro ante las consecuencias que aquel acto va a tener para los dos. Pero Amón no la escucha y la viola. La viola dejándola luego tirada y deshonrada. Tamar, después de ser ultrajada, le propone el matrimonio, que es la única salida posible, ¿no? Amón le expresa su asco y la rechaza, condenándola a una vida sin futuro y sin dignidad. La violación se vuelve contra la casa de David, originando una espiral de violencia que termina con el asesinato de Amnón y después con la muerte de Absalón. David aparece completamente pasivo ante el ultraje de su hija y sin embargo llora amargamente la muerte de su hijo Absalón. En el episodio queda de manifiesto el corporativismo masculino, el uso de la mujer como excusa para luchas entre varones por el poder y por
los asuntos de Estado, digamos, y además por los asuntos internos de rivalidad entre hermanos familiares, intrafamiliares, ¿no? Y la misoginia más cruel que lleva a la humillación, el desprecio y el olvido del daño ejercido contra las mujeres. La historia sigue, pues Absalón, en esa espiral de violencia comenzada por la violación de Tamar, intenta retar al rey y vengarse. O sea que hay una sucesión de venganzas contra su hermano y luego también contra el rey, contra su padre. Un día, en ausencia de David, eh, pues Absalón se acuesta públicamente con las 10 mujeres de su padre, con todas las concubinas. Se sube a la terraza y públicamente se acuesta con todas. Esta acción se suele interpretar como una humillación al rey. Y es verdad, pero esto deja en un segundo término invisible el abuso sexual y la humillación que tal acción ha supuesto para cada una de las mujeres de David. Es decir, es como si fueran objetos. ¿eh? Tú posees 10 y yo voy a tirarme a las 10, pero es que esas 10 no son objetos, son mujeres, son personas. Es decir, que él también, de alguna manera, pues viola a esas mujeres, porque acostarse con ellas y que ellas se lo pidan o quieran o deban, ¿no? Pues es una violación. Entonces, él hace con estas mujeres lo que su hermanastro hizo con con su hermana. Ellas, una vez más, son considerados, ya digo, objetos usados para el poder y la venganza. Bueno, pues también nos suena en el momento de hoy, en toda la historia, ¿verdad? Pero hoy también. En los libros proféticos, lo más llamativo que encontramos es el lenguaje utilizado por profetas como Oseas y Ezequiel, entre otros, para hablar de los pecados del pueblo, ¿no? Y la reacción divina. Este lenguaje usa con frecuencia metáforas humillantes que algunas autoras han calificado incluso de pornográficas, ¿no? Se trata de imágenes sexualizadas y violentas, quizás por eso aluden a la pornografía, ¿verdad? A veces hasta la crueldad, referidas no a mujeres concretas, sino a las ciudades, pero entendidas simbólicamente como femeninas, de acuerdo con los roles socialmente preasignados a las mujeres, que son los de siempre: hija, esposa, madre, infiel, etc. Y de frente a un Dios considerado masculino que puede castigar, deshonrar, divorciarse de ellas y hasta matarlas, es decir, destruirlas, sobre todo si fornican, se prostituyen y cometen adulterio con señores y dioses extranjeros. Las metáforas e imágenes hieren sin duda a las mujeres receptoras de estos mensajes, incluso en el caso de que en su momento y en su contexto, en su época, no resultaran tan degradantes de la condición humana de las mujeres por el hecho de serlo, ser mujeres. Un ejemplo que también es muy conocido es el de Oseas en el capítulo 2, ¿no? Pero también el uso simbólico que hace de su mujer Gomer, a la que el profeta considera responsable de los significados de los nombres simbólicos dados a sus hijos, que todos tienen que ver con algo que le sucede al pueblo. Es decir, que marca a los hijos de esta mujer, eh, eh, que es una prostituta, él se casa con una prostituta, ¿no? Para simbolizar lo que está ocurriendo entre Israel y Dios. Claro, dice, bueno, pues será muy gráfico, pero realmente está sirviendo eh, a la mitad de la humanidad con las metáforas y los símbolos. Eh, en la literatura sapiencial se observa
un lenguaje simbólico y metafórico con un tipo de sabiduría representada como mujer extranjera, en oposición a la figura igualmente simbólica de la sabiduría de Israel, sumamente ensalzada y casi divinizada. Hay algunos textos que, bueno, que aparecen casi como si fuera una diosa, ¿no? En el trasfondo se encuentra una vez más un conflicto político y étnico que intenta excluir a las mujeres no israelitas y a las corrientes sapienciales y filosóficas provenientes del helenismo. Algunos de estos libros dedican capítulos a la degradación de las mujeres y a la prevención de su perversidad en instrucciones concretas dirigidas a los hombres, especialmente a los hombres jóvenes, que no se guíen de ellas, que ellas tienen dos caras, eh, que en el fondo son perversas. Bueno, vamos, algo tremendo, algo tremendo. Estos conflictos se manifiestan abiertamente, los conflictos eh, creados eh, por eh, la unión entre el resto de Israel y la gente y las mujeres, sobre todo, que provienen de fuera, ¿no? Se manifiestan abiertamente en los libros de Esdras y de Nehemías a partir de los matrimonios mixtos entre, como digo, judíos y las extranjeras venidas del exilio, que están casadas con judíos. El nuevo orden que se intenta establecer controla de manera específica y a veces cruel a las extranjeras y sus hijos, pues se pretende preservar la pureza de la raza judía, del judaísmo a través de la raza. Las mujeres legítimas de muchos judíos sufren la violencia racista y de género y se las expulsa, y prácticamente se obliga a los hombres a casarse con mujeres de etnia también de raza judía, ¿no? Es también bastante duro y no nos es extraño también en nuestro momento histórico, ni, vuelvo a decir, a lo largo de la historia. Bien, yo termino con algunas reflexiones finales y propongo brevemente estas reflexiones a partir de 3 puntos: comprensión, recepción e interpretación y finalmente reconstrucción creativa. Comprensión. Las historias de ayer y de hoy se comprenden en sus contextos, por supuesto. ¿Qué diferencia hay entre el asesinato de Jael, de Sísara, y el de Moisés al egipcio opresor de los hebreos? Ambos son calculados y oportunistas. Moisés mira a derecha e izquierda, dice el texto, aprovecha la ocasión y mata al egipcio. Jael aprovecha la ocasión y mata al enemigo de Israel para introducirse también en, en un pueblo ganador, ¿no? Victorioso. Ambos son aclamados por el pueblo y sus crímenes son inscritos en un contexto nacionalista. Los asesinatos, por su parte, de Jezabel y de Atalía los cometen igualmente jefes y reyes de Israel. Es decir, que ellas no son una excepción. La excepción la pone el género. Pero los crímenes aparecen, bueno, todos los crímenes dinásticos, cargarse a toda una dinastía, etcétera. Bueno, lo hacen los jefes y los reyes, ¿no? Entre ellos, en las guerras, por el poder. El crimen de Atalía no es juzgado, porque forma parte de las luchas dinásticas.
Es decir, que sigue la misma línea de los reyes de Israel. A Jezabel, sin embargo, se la juzga duramente por la matanza de profetas de Yahvé en la lucha político-religiosa, pero no se juzga a Elías, que hace otro tanto. Cada contexto ayuda a entender, sí, es verdad, y así hay que hacerlo, pero no justifica las acciones pasadas ni tampoco las presentes. No obstante, la mentalidad de hace 3 milenios no es la misma que la nuestra, por supuesto, y los juicios y las interpretaciones no pueden saltarse alegremente a la distancia temporal. Eso es verdad. Esta consideración vale tanto para las mujeres violentas como para las violentadas. Pero repito, la violencia es violencia. Y bueno, los contextos ayudan a comprender, pero no justifican, ni antes ni ahora. Eso de las guerras justas y todo eso, realmente no. O sea, no hay violencia justificada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en los casos de quienes ejercen y sufren la violencia en las historias bíblicas? La más importante es sin duda la diferencia de género, pues por encima de cualquier otro contexto se encuentra el marco del patriarcado. Las connotaciones del patriarcado bíblico no son idénticas, por supuesto, a las del nuestro, pero hay líneas transversales que permanecen hasta el presente. Un ejemplo claro es el de la mujer del levita de Jueces 19, ¿no? De la que hablé antes. La prensa nos informa casi cotidianamente de crímenes machistas y muchos de ellos eh, son tan crueles como el de Jueces 19, crímenes en los que el asesino también descuartiza a la mujer asesinada. Y en ciertos países, pero yo diría que también en los nuestros, que se precian de ser más civilizados o más desarrollados, pues según en qué, ¿verdad? Países democráticos, por así decirlo, ¿no? Son habituales los crímenes de honor, en ciertos países digo, ¿no? Que son habituales los crímenes de honor contra las mujeres, ya se trate del honor varonil, mancillado del levita o el de los hermanos de Dina. Pero en el nuestro hay crímenes, sobre todo en zonas del interior de los países, etcétera, en donde estos crímenes se siguen dando. Es decir, que, bueno, pues deshonras a la familia por X razones, ¿no? Y no necesitan ser, pues, de otras religiones. Pueden ser tranquilamente cristianos e incluso católicos. Bueno, por no hablar de tantas violaciones semejantes a las de Amón a Tamar. La diferencia, por tanto, era y sigue siendo la diferencia de género. Hoy, como ayer, el patriarcado usa a las mujeres como objeto de intercambio y mercancía. Es uno de los negocios más rentables de nuestro mundo. La cosificación de las mujeres y de su sexualidad sigue siendo, por desgracia, una constante. Recepción e interpretación. Todavía no se presta suficiente atención a la violencia de la interpretación de los textos transmitidos por la tradición. Vuelvo a pensar y a hacer pensar en el caso de Eva. La tergiversación misógina ha ejercido y sigue ejerciendo una violencia sin par sobre las mujeres. Es así hasta el punto de que recuperar la fuerza simbólica de Eva para las mujeres y la humanidad de verdad que resulta un esfuerzo titánico. Yo lo he intentado muchas veces. Y da la impresión de que en la lucha contra esta violencia concreta no bastan la racionalidad ni los innumerables y rigurosos estudios existentes del texto. De construir la carga misógina de la Eva patriarcal o de la Dalila fatal implica incidir en niveles humanos
y sociohistórico más profundo. No basta con la racionalidad, o sea, a mí me ha pasado incluso con mujeres, con feministas, es decir, escucharlas hablar de Eva, eso sí, como mito, ya eso por lo menos lo tienen aprendido, pero bueno, con los estereotipos de siempre. Yo digo, pero vamos a ver, estas mujeres no son capaces de coger un librito de los muchos que hay, uno de divulgación y otros más científicos o más rigurosos, académicamente hablando, ¿eh? Y ponerse al día y decir, a ver qué dicen estas mujeres sobre esta figura. Pues no, o sea, por encima de todo están los estereotipos y hay como una resistencia enorme a abandonarlos, ¿no? Por lo tanto, no basta la racionalidad, ni los estudios, eh, ni la exposición, etcétera. Bueno, tenemos muchos siglos de un, digamos, apaleamiento, ¿no? Eh, pues a través de los sermones, a través de toda la catequesis, de quién ha sido Eva, ¿no? Esto viene de los padres, de los, de los padres primeros del cristianismo, es decir, de la historia de los padres y de la teología que ellos hicieron, ¿no? Cristiana. Reconstrucción creativa. Muchas y muchos lectores de la Biblia pueden identificarse con figuras de las que he mencionado, ¿no? Ya sea en la violencia o también en su condición de víctima. Algunas son figuras tipo que clarifican aspectos sombríos de la humanidad y para eso sirven mucho. En este sentido, muchas de estas historias pueden hacer reaccionar a lectoras y lectores. Y ya no lo hacen desde un punto de vista, digamos, del estudio, ¿no? Académico, eh, sino mm, de la conexión que hay al ser historias narradas, ¿no? Al ser narraciones. Más aún, pueden invitar a mirar el presente con mayor lucidez e impulsar formas creativas de humanidad, liberadoras de los marcos patriarcales externos, pero sobre todo de los marcos patriarcales internos. La mayoría de las historias enumeradas muestran fracasos en la construcción de humanidad, pues sigue siendo verdad que el nivel de desarrollo humano de un pueblo se mide por el nivel de dignidad y desarrollo de sus mujeres. La verdadera evolución se mide sobre todo por la cualidad y calidad de la humanidad. Estas historias bíblicas indican que las mujeres no son consideradas tan humanas como los hombres, pero en este aspecto las historias actuales dejan mucho que desear y por ello queda un largo camino que recorrer. Todavía seguimos siendo humanas de segunda categoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. El recorrido que hiciste por esta historia es conmovedor, ¿ah? Es para escandalizarse también, y sobre todo cuando uno termina diciendo, bueno, palabra de Dios, y no hemos Oh, aprendido nada. terrible, Es terrible, sí. Eh, terrible, sí. Bien, les propongo que quienes quieran, tengan preguntas o quieran hacer comentarios, levanten la manito de manera de poder visualizarlas y les doy la palabra. Les pediría así que las intervenciones sean cortitas para que alcancen varios a preguntar o a comentar. Así es que el que quiera, levanta la mano. Luchita. Em, activa tu micrófono, Ahí va. Luchito. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Un gusto y muchas gracias por venir a enriquecernos. Un saludo para usted. Mi pregunta ni Igualmente. siquiera es una pregunta, es más bien un comentario apoyando todo lo que ha manifestado usted. Pensemos pensemos a la mujer como humanidad, no como estar en una religión, ¿me entiendes? No teocrática. En este mundo
todavía existe una fracción importante allá del África, en donde las mujeres se les arrebata el clítoris para que a los 8 o 12 años, para que no tengan sensaciones. ¿Te fijas? Eran bebés, niñitas y mujeres arrancaban con sus hijas, pero igual las pillaban. ¿Te fijas? Entonces, eso existe hoy. ¿Ya? La ONU trató de hacer cosas, no se pudo. Es una cultura. Eh, lo que sucedió con las niñitas allá de Cobán, un malo que atrapó niñitas pequeñas, jovencitas, no sé, prepúberes tal vez, ¿ya? Y que las atrapó a todas y la gran mayoría cuando las soltó a los no sé cuántos años estaban embarazadas y todas violentadas, eran unas muy poquitas. O sea, ya Sí, es en Boko Haram, sí. ¿cierto? Sí. Es cultura que nosotros somos ciudadanas de segunda clase, toda la vida, todavía incluso. Ahora hemos avanzado mucho. Mm. El hecho que a una mujer le den el asiento porque va con su bebé es todo un prodigio. ¿Ya? Yo me acuerdo que mi marido se subía a ese motivo a la micro y llevaba el mismo tiesto con nuestra hija y no le daban el asiento. ¿Te fijas? A mí sí, yo lo pedía para él. A lo que voy, que no solo, o sea, aquí estuvo focalizado en la Biblia, de acuerdo, solo que también podemos salir de la Biblia hacia otras culturas, como la que estoy conversando, de las niñitas dañadas por esto, y mucho más, y en los campos, vieja. Luchita, por favor, te pido redondear la idea para que le demos la oportunidad a Venga, alguien más de listo, intervenir. listo. Lo que trato de decir, o sea, no por normalizar no pasa nada, pero esto sigue ocurriendo todo el rato, nada más. Ujú. Eso, Muchas disculpa. gracias. Sí. Y yo solo quiero hacer una indicación, digamos, positiva, ¿no? Acerca de nuestro tiempo. El feminismo no ha sido en vano. Hoy, como dice una de las filósofas españolas más importantes, ¿no? Amelia Valcárcel, hoy el feminismo explícito o implícito está en todas las agendas de todos los países del mundo, de todos, bien para controlar o bien para avanzar en la dignidad y en el trato a las mujeres como seres humanos, ¿no? O contra la violencia, etcétera. Es decir, eso es un logro que como ahora mismo no tenemos mucha perspectiva, no lo sabemos calibrar, pero realmente es un paso gigante, lo cual no impide que precisamente porque tenemos más conciencia nos demos cuenta de todo lo que queda todavía por hacer, todo lo que queda por hacer. O sea, que la violencia que se ejerce con la ablación del clítoris, ¿eh? Pues también se ejerce ¿eh? Operándote las mamas, por ejemplo, sobre el cuerpo de las mujeres, o por ejemplo, con una cantidad tremenda y un negocio importantísimo de recompostura del cuerpo de las mujeres, por no hablar de otras cosas, pero eso en concreto es una agresión contra el cuerpo de las mujeres y es del mundo democrático y supuestamente desarrollado. Sí. Que están las dos cosas, ¿no? Los grandes avances, pero también todo aquello que nos queda por delante. Mercedes, quiero recoger un par de comentarios que hay en el chat que van en la siguiente línea. Dos personas que están planteando que no entienden muy bien a dónde va esta charla porque la Biblia es la palabra de Dios y no un libro de antropología. No hay que olvidar que Dios es un Dios de ira y ordenó a su pueblo matar y no mezclar, en fin. Otra persona que plantea, en síntesis, que no se entiende la Biblia, que se toman pasajes para dejar mal a Dios y a la Biblia. En fin, eh, creo que no se ha
comprendido bien un poco por qué hemos tomado este tema y hemos querido plantearlo. Tal vez tú puedes dar luces a las personas que están algo inquietas por ahí. Bien. En primer lugar, en la Biblia hay una evolución de la imagen de Dios. Es decir, que a lo largo de los siglos la imagen de Dios va cambiando. Y lo mismo es un Dios misericordioso, tierno, etcétera, que es un Dios airado, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? Porque la revelación se da a través de lo humano y algo tan humano que nos hace además sujetos, digamos, civilizados, es la palabra humana, que es el vehículo para la palabra de Dios. Y lo mismo ocurre con la historia. Es decir, la historia no es limpia y Dios entra en una historia que no es limpia. Y nosotros proyectamos en Dios, como seres humanos de la historia, y según nuestros contextos y las épocas, las distintas épocas, proyectamos lo bueno que podemos imaginar acerca de Dios, pero también muchas de nuestras sombras. Y eso aparece en todos los relatos bíblicos. Entonces, el tema de que es palabra de Dios eh, se afirma de su conjunto. No se afirma ni de frases concretas descontextualizadas, ni de historias concretas descontextualizadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos las exegetas y las hermeneutas, ¿no? de la Biblia? Seamos o no feministas. Yo soy feminista, hago una exégesis y una hermenéutica feminista, pero coincido en muchas cosas, en muchas de mis exégesis, con los varones, que han sido los que han hecho más exégesis, ¿no? Durante más tiempo, además, en lo que son los análisis de los textos. Y no podemos olvidar que efectivamente hay un dato antropológico, hay un dato histórico, hay un dato teológico, evidentemente, claro que sí, ¿no? Pero que todo esto no es absolutamente limpio, sino que, bueno, también en la interpretación vamos aprendiendo y vamos como limpiando un poco también la imagen de Dios, ¿no? Porque vamos evolucionando. No sé, pues, por ejemplo, nosotros tenemos un capellán, bueno, varios, porque vienen son los padres blancos y entonces, pues, se turnan. Bueno, pues varios de ellos no hablan de Dios Todopoderoso en la misa, lo que dicen Dios todo misericordioso. ¿Qué hacen? Bueno, pues sustituir un concepto que hoy está, mm, pues, muy mal visto por el abuso de poder, tanto en la iglesia como fuera de ella, ¿no? Por algo que entendemos todos y que también forma parte, digamos, de la teología de lo que es Dios o de lo que entendemos que es Dios, porque ya sabemos que no le conocemos y que solamente es por aproximación, ¿no? Y que está en la Biblia, que es palabra de Dios, es su palabra, que es la misericordia, que está por encima de otras muchas eh, pues otros muchos factores que les atribuimos, atribuciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que según cada época, pues también vamos adaptando el lenguaje y vamos recabando de la Biblia aquello que nos dice más o que es más importante, bueno, para nuestro mundo, que se entiende mejor, ¿no? Eh, bueno, eso no significa que dejemos todo lo demás, que también hay que conocerlo. Entonces, no sé, yo planteé esta conferencia como parte de un trabajo que me parece interesante precisamente porque en estas historias podemos aprender mucho, pues qué sé yo, por ejemplo, en la historia de la concubina del levita en Jueces, ¿no? Dice, bueno, pues
realmente terminas de leer la historia y dices, pero Dios, ¿por qué se calla? Pero es la misma pregunta que nos hacemos hoy ante situaciones terribles de la humanidad. Bueno, ¿y Dios por qué se calla? Bueno, es la misma pregunta. En aquel contexto, por unas razones. En este contexto, por otras, ¿no? Pero al final, difícilmente las podemos responder, porque Dios es un misterio. Entonces, podemos decir que es palabra de Dios, pero también tenemos que separar, ¿no? Y que saber de qué palabra de Dios estamos hablando y a qué creyente, en qué momento. En realidad, ¿qué ocurre? Que el Antiguo Testamento lo leemos generalmente a través del Nuevo y también hay que hacerlo así, es decir, es la recepción de Jesús. Y Jesús no hace una recepción así general, ni, no, él es muy selectivo, es selectivo, no recoge todo, recoge aquello que tiene que ver con la experiencia que él tiene de Dios. Entonces, ahí ya dice, bueno, pues él mm, hace una recepción como judío de su tradición y de la Biblia, que tiene que ver con su contexto, pero sobre todo con su propia experiencia. Bueno, esto lo hemos discutido muchísimo en las mujeres, las exegetas feministas, ¿no? Y muchas mujeres, ¿no? Simplemente, pues, ¿qué podemos decir que es palabra de Dios? No. Sobre todo que podemos proclamar en la liturgia, que hay ahí, bueno, pues, hay muchas cosas no resueltas todavía. En fin, me he aproximado porque esto daría Daría para para toda una mucho, conferencia. sí, para una conferencia completa. A ver, María Luisa, si quieres plantear una pregunta muy cortita, porque quiero cerrar, dada la hora. ¿Estás con la mano levantada? Parece que no. Bien, Lucía Arriba, Ay, active su micrófono. Ahí activó María Luisa. sí, hola, soy Marisa. Perdona, es Hola, que estoy desde el Marisa. iPhone y estoy en ¿Qué un tal? lugar público. Solo quiero saludarte, Carolina, y agradecer la invitación y el esfuerzo de la Fundación Un Camino y también felicitar y agradecer a Mercedes, el que nos sigue conduciendo, guiando a las feministas y hablando de estos temas que sé que pues causan mucha polémica, pero que son necesarios, que la violencia desafortunadamente es inherente al ser humano y pues ya estamos próximas al 25, ¿no? De noviembre, 25N, Día de la Violencia en contra de las Mujeres, en fin, que es una realidad que no podemos dejar de seguir visibilizando y de poner el dedo, pues, sino para erradicar, Dios quiera, para disminuir un poco y sobre todo estar conciencia de la infinidad de tipos de violencia y agresión en contra de las mujeres. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Marisa. Lucía Arriba, activa tu micrófono y cerramos contigo. Por favor, actívenle el micrófono a Lucía. Lucía, tú tienes que aceptar, te envié la opción para que tú lo reactives por ti mismo. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Bien, gracias, muchísimas gracias. Simplemente decir que agradezco que Mercedes haya mostrado no solo que las mujeres son violentadas, sino que podemos ser enormemente violentas también. Y decir desde una perspectiva feminista también que mucho de esa violencia que podemos ejercer tiene muchas características patriarcales también, que no hay peor machistas que las mujeres y que podemos ser violentas de la misma manera. Entonces, descubrir cómo podemos desarmar eso.
Y también, y en la línea de lo que decía María Luisa recién, ver que a nivel mundial, ella lo dice desde México, Mercedes desde España, Carolina desde Chile, nosotros desde Argentina, podemos decir que a pesar de todo lo que denunciamos de esta violencia, no logramos bajar los índices de femicidios y violación. Por lo tanto, tenemos que seguir diciendo y ver lo que vos también, Mercedes, has dicho muchas veces, que esa violencia feminicida se muestra también contra las diversidades sexuales cuando muchas veces se feminizan cuerpos masculinos también con la violación o esto. Bueno, muchísimas gracias por lo compartido. Gracias, Lucía. Bien, y Mercedes, gracias a ti por una vez más compartir tus investigaciones, tu estudio, tu saber, que apuntan a que vayamos tomando conciencia de las situaciones que estamos viviendo, en este caso hoy las mujeres, que se arrastran desde siempre, ¿ah? Y que la Biblia está incrustada en la historia. La Biblia no es algo que anda volando por ahí, sino que va contando historias de hombres y mujeres y Dios se va manifestando en la historia de las personas y de los pueblos. Así es que 1.000.000 de gracias por recordarnos esto. Antes de terminar, quiero dar dos avisos. El primero es que el 29 de octubre, día martes a las 10:30 de la mañana, empieza un próximo curso en la Fundación que se llama Enfrentar y Sanar el Trauma. Será un taller de 4 sesiones con 2 psicólogas, así que quedan todos, todas cordialmente invitados, porque el trauma se va incrustando en nuestros cuerpos, en nuestro corazón, y eso hay que irlo sanando. Y desde ya los dejo invitados para la charla gratis del mes de noviembre, que será también a la 1 de la tarde de Chile. Ya veremos cómo está el horario en España. Y nos va a acompañar en esa oportunidad Andrés Torres Queiruga, un teólogo español. Vamos a hablar sobre Dios Padre, sobre el mal, sobre el sentido, si acaso lo tiene, la oración de petición, en fin. Va a ser también una charla removedora y esperamos que nos ayude a ir creciendo en la fe. Así es que sin más, gracias a todas, a todos por haber estado hoy aquí. Mercedes, gracias nuevamente por compartir con nosotros. Será hasta Gracias a noviembre. vosotras. Que estén muy bien.